Muy buenas familia, hoy os traigo unas croquetas de bacalao para chuparse los dedos. Vamos con ellas. Para esta receta vamos a necesitar 300 gramos de bacalao, nuez moscada, pimienta negra, leche y mantequilla. Vamos a empezar añadiéndole un buen chorro de aceite a una olla pequeñita de este estilo que tengamos. Seguido, sazonamos levemente nuestros tacos de bacalao y llevamos nuestra olla con el aceite al fuego. Una vez tenemos la olla en el fuego, la ponemos en un 5 en un fuego medio, introducimos nuestros lomos de bacalao y los cocinamos a baja temperatura. Una vez tengamos hecho el bacalao, lo retiramos del fuego y lo reservamos así en un bol o en un platito. Bien, ahora con el aceite en el que hemos hecho el bacalao, veis toda la gelatina que nos ha soltado, pues este aceite es lo que vamos a usar de base para empezar a hacer la bechamel. Ahora cogemos la olla que vamos a usar para hacer nuestra bechamel y nos acercamos el aceite en el que hicimos el bacalao, veis, y con una cuchara le vamos echando 5 cucharadas con la mayor cantidad posible de gelatina, veis, cogéis y así le echamos 5 cucharadas. Seguido le echamos los 125 gramos de mantequilla y la fundimos. Una vez derretida la mantequilla le vamos añadiendo así la harina de poco en poco y con la ayuda de una varilla lo mezclamos bien hasta obtener una mezcla granulosa o una mezcla similar a la arena. Bien, una vez ya lo tenemos, veis, como si fuera una arena húmeda, es cuando le empezamos a añadir la leche así de poco en poco, sin parar de remover con la varilla. En este punto, lo mejor que podéis hacer es bajarle el fuego a un 7, a un fuego medio, un poquito alto, e ir removiéndole todo tranquilamente. A medida que vaya necesitando leche, como veis, se va espesando, le añadimos más leche y seguimos removiendo. Bien, una vez la tenemos ya bien mezclada y sin grumos, ¿veis? Nos tiene que quedar como un puré de patata ligerito, ¿veis? Cuando la tengáis así, ya la tenéis lista. Una vez que nos empieza a hervir, le bajamos el fuego a un fuego medio y ya la dejamos ahí 5 minutos que se nos cocine toda la harina. Y en esos 5 minutos que tenemos la bechamel cocinando, desmigamos nuestros lomos de bacalao. A los 5 minutos le añadimos todo el bacalao desmigado, le rallamos así nuez moscada, le añadimos una pizquita de pimienta negra molida, lo mezclamos todo bien y una vez bien mezclado lo mantenemos otros 5 minutos a fuego medio. A los 5 minutos sazonamos si fuese necesario, apagamos el fuego y la vamos echando así sobre una bandeja. Una vez en la bandeja la dejamos enfriar aquí fuera a temperatura ambiente y una vez fría la tapamos y la llevamos al frigorífico hasta que se nos solidifique bien toda la masa. Una vez tengamos nuestra bechamel de bacalao completamente fría, ponemos en un platito pan rallado, en otro harina y en un cuenco ponemos 3 huevos a los que les vamos a echar un poquito de sal y los vamos a batir. Una vez hecho eso, lo único que nos queda es con las manos bien limpias ir haciendo nuestras croquetas de bacalao. Podéis hacerlas de la forma que queráis, así redondas, rectangulares, cuadradas, como prefiráis. A medida que vais haciendo las croquetas, las vais poniendo así encima del plato con harina y cuando tengamos el plato más o menos completo, las enharinamos, pasamos por huevo y luego por pan rallado. Bien, y una vez tenemos ya hechas las croquetas, las que no vayáis a comer, las guardáis en unos tuppers y las congeláis y ya tenéis croquetas de bacalao para cuando os apetezca. Y las que vayáis a comer, las ponéis en aceite bien caliente, las doráis por todos los lados y ya las tenéis listas para comer. Unas croquetas de bacalao que os van a encantar. Dejadme un like. Un abrazo
y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!